En Quilmes TV vamos a recibir a una jueza del Departamento Judicial de Quilmes, juzgado de ejecución número 1, la doctora Julia Márquez. Doctora, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Bien. Bueno, usted es una jueza que siempre se presta, no siempre, periódicamente, a la requisitoria periodística, y yo se lo voy a agradecer porque a veces sé que tienen algunos cuestionamientos cuando los jueces hablan o no quieren hablar. Primero quiero decirle esto, así que valoro su actitud. En las últimas horas la he escuchado con un tema muy interesante y preocupante que tiene que ver con el consumo problemático de drogas o la drogadicción, la gran cantidad de jóvenes que están en las cárceles, que son penados o que cometen delitos y que consumen, ¿no? A ver, ¿usted tiene datos al respecto o cuál es su opinión sobre este tema en base a su experiencia y a los temas que usted trata? Bueno, nosotros al momento de resolver pedidos liberatorios y de beneficios, eh, accedemos a la historia vital de las personas que están condenadas. Y entonces en este detalle de la historia aparece el consumo de sustancias como un factor común en un porcentaje muy alto de la población carcelaria, ¿no? Eh, Estamos hablando de drogas y también de alcohol. Después es el consumo, por ejemplo, de alcohol, por ahí se da mucho más en personas que tienen mayor edad y en algunos tipos de delitos. Concretamente, por ejemplo, en los abusos sexuales, las personas, si son intrafamiliares, es probable que sean más añosos, que sean mayores de 60 años, y ahí el consumo de alcohol por ahí es el predominante, ¿sí? Pero sí, toda la problemática de consumos atraviesa seriamente a la población carcelaria. Ahora, ¿qué pasa cuando se analiza esto, cuando está un juicio, por ejemplo, pongamos que alguien que consume mucha droga ejecuta un delito, que esa persona va a la cárcel, el tema ese no se soluciona? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se debería hacer para tratar de que esa persona se recupere? En mi criterio, siendo esta la problemática más generalizada que tiene la población, todas las cárceles debieran brindar un tratamiento focalizado para el consumo problemático, ¿sí? Esto debería estar instalado. No es suficiente. Nosotros tenemos como el resabio de una antigua ley donde los énfasis del tratamiento radicaban en educación y trabajo, ¿sí? Porque se presumía que el que cometía un delito era porque era vago, la derivación de la ley del vago. Hoy, a esta altura, las problemáticas son otras y vemos que no basta con que una persona acceda a la escuela, no basta con que tenga un trabajo, porque aún teniendo todos los grados de educación posible y teniendo el mejor de los trabajos, puede estar involucrado en el consumo, y cuando hay consumo es muy difícil controlar o sujetar la conducta, porque la persona en el momento en que consume no se sabe cómo va a responder, o por lo menos quienes ya están alojadas en las unidades penitenciarias han respondido violentamente. O sea que en las unidades penitenciarias no se hacen los tratamientos que deberían En las realizar. unidades penitenciarias hay en algunas de ellas pequeños sectores donde se hacen tratamientos, muchas veces pertenecientes a organizaciones, ONGs que se introducen, el Cebares, convenios, pero no es una política que esté diseñada y encarada para. Y me parece a mí que, siendo esta la problemática mayor, debiera ya ser una política de tratamiento penitenciario, el de las adicciones. Es cierto que no todas las personas quieren realizar tratamiento y es muy difícil realizarlo si la persona no presta consentimiento. Pero también es cierto que hay muchas cuestiones que se pueden empezar a trabajar a los efectos de que la persona incorpore que esto es un problema, porque normalmente lo que aparece
en los adictos es la sensación de que esto no es un problema y que ellos lo pueden controlar. No se, no se reconocen como sujetos de la problemática. Bien, bien, bueno, es lo que pasa con el enfermo, ¿no? O aquel que tiene adicciones, sufre adicciones. Bueno, por Es supuesto un que enfermo. esto es cuando estamos hablando de cuando ya la persona delinquió, cometió un delito, va a la cárcel. Lo que surge la necesidad de trabajar mucho más en la prevención. Es una opinión mía, no sé si usted coincide con esto. Totalmente de acuerdo, porque nosotros estamos hablando ya del sistema carcelario y que como este sistema donde todo lo demás falló. O sea, cada vez que una persona ingresa a la calle, a la cárcel, es porque todos los organismos anteriores han fracasado, ¿sí? Entonces, acá, advirtiendo que esta es la problemática, me parece que hay que hacer un fuerte énfasis en la prevención en todos los lugares y por supuesto que aquellos lugares más vulnerables más, porque por ahí la oferta o las posibilidades de acceder a tratamientos o lo que fuera son más dificultosos. Bien. En las últimas horas, a raíz de algunos hechos de violencia y de asesinatos que hubo en Quilmes, la intendenta Mayra Mendoza hizo un mensaje a los jueces, a los fiscales, para que no liberen a las personas que cometen delitos. Y hay una idea generalizada, esto de la puerta que entra por una puerta y salen por la otra. ¿Cuál es su opinión al respecto y cuáles son las dificultades que ustedes tienen, o el sistema judicial, para solucionar este tema? En realidad, bueno, no podríamos decir que haya una dificultad, sino me parece que es un conjunto. Celebro que la intendenta tenga esta posición y ojalá sea compartida por todo el poder político, ¿no? Porque me parece que tiene que haber mensajes muy claros respecto que los delitos son malos y que no hay ninguna cuestión que haga aparecer como que hay cierto guiño para quien comete un delito. No importa quién sea la persona que comete un delito, tiene que ser sancionada y sobre esto tenemos que estar todos de acuerdo. En base a esto, el Estado tiene que tener también los recursos, como por ejemplo, dónde alojar a las personas cuando las detenemos y fundamentalmente, qué hacemos con las personas una vez que están detenidas, porque de nada sirve que tengamos una persona o digamos, sirve por supuesto porque no voy a desconocer el efecto que tiene el neutralizar, aunque sea transitoriamente, a una persona en la comisión de los delitos mientras permanece en prisión, si después, cuando 6, 7, 8, 10 años después, egresa y en el medio no recibió un tratamiento pertinente. Entonces, sale para la semana siguiente estar de vuelta. Dicho esto, y sin eludir la pregunta que me hacía, con respecto a las detenciones, bueno, son múltiples los problemas, desde cuestiones, por llamarlo de algún modo, ideológicas, cuestiones de falta de información suficiente en cuanto, por ejemplo, los registros de los antecedentes de las personas que son detenidas. Eh, Investigaciones que no son tan correctas. Bueno, a veces todo eso confluye en un combo que hace que la sensación que tienen los ciudadanos y muchas veces es acertada, esto se torna como una puerta giratoria donde una y otra vez las personas ingresan y egresan sin que hubieran mayores consecuencias al respecto. ¿Y dónde está la falla principal, entonces? Yo creo, no sé, esto es mi opinión y la verdad que desde mi conocimiento minúsculo sobre el tema, creo que hay mucho de ideología que hace que no se aborde la problemática correctamente, ¿no? Es como que la ideología nos tapa el bosque y no podemos ver, porque hay toda una teoría que dice, bueno, las cárceles no sirven para nada y entonces no, las personas no tienen que ir a prisión. Ahora bien, esto corroborado con lo que ocurre en el mundo utiliza la cárcel como mecanismo para sancionar
los delitos que se cometen. O sea, no hay en ningún sistema donde esto no se implemente. Bien, entonces, si otros lugares no han conseguido otro sistema, ¿por qué nosotros pensamos que este no es el sistema? Y digo, está bien, la cárcel así como está en este momento, donde las personas por ahí transitan demasiado tiempo sin ninguna actividad tratamental, y es difícil porque mágicamente los muros no hacen nada. Entonces, a la cárcel sí hay que dotarla de profesionales, ¿sí? Y muchos profesionales de salud mental, porque es impresionante la relación que hay entre la salud mental y el delito, ¿sí? Realmente se quieren atribuir a diversas cuestiones y sobre todo hay como mucho énfasis en la cuestión económica y sin embargo para mí no lo es y basta con ver, ¿no? Cuando uno revisa, por lo menos de hecho de mi historia personal, la carencia de recursos nunca significó la comisión de delitos, no estaba instalado. Si bien es cierto que no voy a desconocer los cambios sociales y la carencia de valores que hoy nos rige, ¿no? En la actualidad, donde se hace un culto al tener por encima del ser, y ahí estamos en problemas.